nos vamos a centrar en aspectos de privacidad y ética de los datos utilizados en la analítica de aprendizaje. Los datos que se utilizan suelen venir de tres fuentes principales: los datos de la institución educativa, los datos que puede recoger el profesorado y los datos que capturan aplicaciones o sistemas de aprendizaje electrónico. Las instituciones educativas son una fuente ingente de datos, puesto que disponen de datos personales del estudiantado: edad, sexo, lugar de residencia y de los resultados académicos de cursos anteriores. También registran otros datos como el uso de la biblioteca, las actividades realizadas, los programas docentes de las asignaturas, etc. Por su parte, el profesorado puede recopilar numerosos datos del estudiantado en el desarrollo de su labor docente: las respuestas a ejercicios, contenidos de trabajos, cuestionarios, encuestas. Además, en numerosas ocasiones, el profesorado también genera nuevos datos en forma de anotaciones, observaciones, evaluaciones o calificaciones. Finalmente, las herramientas de aprendizaje electrónico como Moodle son otra fuente esencial de datos. Las interacciones que realiza el estudiantado en estos sistemas son registradas y pueden ser recopiladas de forma automatizada. Entre estos datos se encuentran datos relativos al acceso, a la descarga de documentos, a las contribuciones en los foros, a los mensajes intercambiados y otros similares. Todos estos datos pueden ser utilizados para realizar analítica del aprendizaje, pero ¿podemos realmente hacerlo? ¿Qué pasa con la privacidad y la protección de datos? ¿Y con la ética? La utilización de datos del estudiantado en la analítica de aprendizaje se debe realizar garantizando su privacidad, asegurando la protección de los datos que manejamos y respetando el código ético de cada institución. La privacidad es el derecho a mantener asuntos personales en secreto. No es un concepto nuevo, pues ya fue recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. En nuestro contexto, la privacidad significa que la información personal debe ser protegida. De acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, la denominada RGPD, la información personal es cualquier dato que pueda identificar a una persona, bien de forma directa, como el número del pasaporte, por ejemplo, o de forma indirecta, como un conjunto de características que son únicas para una persona entre un grupo. La RGPD reconoce una serie de derechos para los propietarios de los datos y obligaciones para los organismos que las manejan, que los centros educativos también tienen que respetar. En nuestra función docente, la RGPD permite utilizar datos de nuestro estudiantado para el desarrollo de las actividades de enseñanza y gestión educativa. Además, no estamos obligados a hacer una declaración de tratamiento de datos, como hacen muchos organismos y empresas. Ahora bien, la utilización de datos debemos hacerla bajo ciertas condiciones y principios. En concreto, debemos implementar las medidas de seguridad necesarias que garanticen la protección de los datos, no permitiendo su acceso o divulgación a terceros no autorizados. Estas medidas deben ser acordes al riesgo que pueda existir en relación con los datos utilizados. También debemos respetar el principio de minimización de datos, que indica que debemos manejar el menor número de datos posibles necesarios durante el tiempo mínimo para realizar nuestra labor. En la medida en que almacenar, gestionar y utilizar datos plantea problemas relacionados con la privacidad, la propiedad, la identidad, la confianza o la reputación, no es posible eludir los componentes éticos de esta acción humana relacionada con los datos. En este sentido, existe todo un campo de reflexión denominada la ética de la Internet de las cosas, Internet of Things en inglés, cuya finalidad es desarrollar una determinada cultura ética que permita tomar decisiones orientadas hacia el interés general de la sociedad o bien común. Ello sería objeto de otro curso. Existen algunos marcos de referencia que proponen guías sobre cómo tratar la privacidad y la ética en la analítica de aprendizaje. Uno de los más conocidos es Delicate, que incluye, entre otros, 5 puntos. Transparencia. El estudiantado debería ser consciente de los procesos involucrados en la recopilación y analítica de datos. Acceso.
que asegura que el estudiantado, como propietario de los datos, pueda acceder a sus propios datos. También que se limite el acceso a las personas que realmente deban tenerlo. Consentimiento, en cuanto a que el estudiantado apruebe el uso que se hace de sus datos. Anonimización, en cuanto a asegurar las restricciones de privacidad de los datos. Y finalmente, validez, sobre la veracidad de los datos utilizados. Como docentes debemos tener en cuenta varias cuestiones en relación con el manejo de datos que hacemos de nuestro alumnado. En relación con el consentimiento, no es necesario si los datos que manejamos son los relativos al desarrollo educativo en las materias del currículo y si solo se van a usar para fines relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de nuestro alumnado. La toma de fotografías, por ejemplo, del alumnado, que son datos que los identifican, no encaja en estas premisas y por eso se requiere el consentimiento, tanto para obtener como para compartir estos datos, por ejemplo, para fines de divulgación de las actividades del centro educativo. En relación con la protección de datos, se debe tener en cuenta la magnitud del riesgo que se maneja. Los datos que pueda tener un docente de matemáticas sobre 30 estudiantes de secundaria no implican el mismo riesgo que el que pueda tener un centro educativo sobre 500 estudiantes en el que se incluyen datos personales de todo tipo que son altamente sensibles. Me refiero, por ejemplo, a trastornos del aprendizaje, etc. Las medidas de protección que aseguren la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos deben ser acordes al riesgo. Algunas de las medidas que se pueden considerar son el uso de contraseñas seguras para acceder a los datos, el cifrado de los datos en bases de datos, la realización de copias de seguridad o la anonimización de los datos. En el caso de la docente de matemáticas seguramente sea suficiente el uso de contraseñas seguras y la protección física de los dispositivos en los que mantiene los datos. La anonimización se refiere a la eliminación de todas las referencias que permiten identificar a una persona física en un conjunto de datos. Esta es una solución que podríamos utilizar para proteger los datos del estudiantado, pero al utilizarla dejaríamos de saber a cuál de nuestros estudiantes se refiere cada dato. En lugar de anonimizar, los datos se pueden pseudonimizar. Esto implica la eliminación de ciertas referencias identificativas en el conjunto de datos, pero no de forma completa. Una forma de pseudonimización consiste en cambiar el nombre y los apellidos de los estudiantes por un código aleatorio. La correspondencia entre ambos se mantiene en un fichero aparte, de forma que solo se podrá identificar a las personas a las que se refieren los datos si se conoce dicha correspondencia. Dichos datos dejan de ser entonces considerados como datos personales y podrán compartirse y utilizarse para otros fines. El cambio de referencias identificativas por códigos aleatorios se puede realizar con bastante facilidad utilizando hojas de cálculo. En el ámbito de la analítica de aprendizaje, el procesamiento de datos permite obtener información significativa y de interés desde un punto de vista educativo. Ahora bien, para hacerlo es necesario tener en cuenta la privacidad y la ética. Un ejemplo famoso de una utilización que no respetó la privacidad ni el uso ético de los datos fue el de la organización InBloom de los Estados Unidos. A pesar de que recibieron más de 100 millones de dólares en becas de la Fundación Gates para desarrollar un sistema de tutorización inteligente, este sistema fue cerrado en 2014 por utilizar datos del estudiantado sin disponer de la autorización de los progenitores para dicho uso. La legislación vigente legitima a los centros educativos para recabar y tratar los datos del estudiantado, incluyendo también las categorías especiales de datos, como los de salud o de religión, cuando fuesen necesarios para el desempeño de la función docente y orientadora. Ahora bien, hay que ser cautelosos y tener en cuenta 3 pautas. Primero, los datos personales no podrán usarse para fines diferentes al educativo, función docente y orientadora. Por ejemplo, no pueden usarse para entrenar sistemas analíticos de predicción o recomendación. Segundo, el profesorado y resto del personal que acceda a los datos personales del estudiantado o de sus familias está sometido al deber de guardar secreto. Y tercero, el tratamiento que se haga de los datos debe respetar los principios y derechos establecidos en la RGPD.
minimización de datos, limitación en el tiempo, seguridad por defecto o aplicación de las medidas de protección necesarias en función del riesgo. Tal y como se ha presentado en este vídeo, la privacidad y la ética en el uso de los datos debe ser algo que tengamos presente en la analítica de aprendizaje. Ahora bien, tampoco debemos obsesionarnos. Como docentes, la legislación siempre nos ha permitido usar datos de nuestros estudiantes para realizar nuestra labor docente. En la actualidad lo sigue haciendo, si bien tenemos que ser más cautelosos y seguir los principios que nos marca la RGPD de minimización de datos, protección de los mismos y respeto de los derechos de los usuarios como sus propietarios. De esta manera finalizamos este primer NanoMOOC sobre analítica de aprendizaje de Snola. Esperamos que te haya gustado y te invitamos a que realices los otros NanoMOOCs que hemos preparado. ¡Te esperamos!